Yo no voy a predicar una palabra que se adecue al 18 de septiembre. Yo voy a predicar palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lo que nosotros necesitamos. Amén. Abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Si ve que hay algún hermano que no tenga Biblia, compartan la Biblia. Mateo capítulo 26. Amén. Búsquelo ahí. Tómese su tiempo. Mateo capítulo 26. Si tú lo has encontrado, dice amén. Amén. ¿Ya? ¿Lo tenemos ahí? Amén. Estoy esperando los hermanos allá al fondo. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a la lectura al libro de Mateo, capítulo 26, del verso 1 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. Amén. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén y amén. ¿Le damos gloria al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se siente, hermano? Bien, Josué, si gustas te sientas, hermano. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Cuál es el significado del Evangelio para ti? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Conoces realmente quién es Dios? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Has tomado el peso de la responsabilidad que tienes delante de Dios al haberte sido revelada la verdad de la palabra? ¿Saben la responsabilidad que tenemos como creyentes, cristianos, hijos de Dios? ¿Saben lo que significa el decir yo soy hijo de Dios? ¿Saben la implicancia que tiene? ¿Saben cómo tenemos que conducir nuestras vidas delante de Dios, primeramente y después para con los hombres? ¿Saben cómo Dios nos demanda caminar en esta tierra? ¿Saben lo que Dios exige de la verdadera iglesia de su amado Hijo? Hoy día muchas congregaciones se jactan de ser la iglesia ungida, de ser la iglesia más grande, la iglesia más importante, la iglesia que tiene más revelación, la iglesia donde se mueve más el poder de Dios. Pero yo quiero decirte algo. Las manifestaciones dentro de las congregaciones no van a llevar a los cristianos al cielo. Amén. Eso tú tienes que saberlo como creyente. Amén. Hay cosas tan básicas, amados, que la iglesia no maneja. Así es. Hay hermanos, hermanas, cristianos que viven de emociones, que viven por un testimonio.
Aquí en Chile todavía no se está viviendo el Evangelio en su plenitud, amado. Sí, amén. Yo quisiera que esta iglesia fuera informada. Me gustaría que los hermanos fueran informados de lo que está sucediendo a la iglesia en verdad. De cómo la iglesia está siendo atacada por todos los flancos, hermano. Pastor, ¿en qué sentido? Cuando se hablan de ataque a la iglesia, lo primero que los hermanos dicen: no, mi pobre pastor lo están atacando. Espérate. La doctrina, la sana doctrina, la esencia del Evangelio, la verdad pura de Dios está siendo atacada, hermano. Amén. Aleluya. Sí, amén. Y para defender la verdad bíblica, yo tengo que conocer esta verdad. Yo tengo que conocer esta palabra. Señor. Amén. Yo no puedo con una emoción defender a la verdad que está plasmada aquí en este libro, hermano. El Evangelio no se defiende con un testimonio. Tenemos que llegar al conocimiento. Amén. Tenemos que llegar a la profundidad, hermano. Muchas congregaciones se contentan con lo poco, con un mensaje sencillo. Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, el Señor es contigo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es palabra de Dios. Sí, amén. Y eso te llena, y eso te satisface, y eso llena tu vida hasta el próximo domingo. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Bendito sea su nombre. Amén. Y comenzaron las maquinaciones de las autoridades para crucificar al Santo, Amén. para crucificar al Mesías, Sí, Señor. al Hijo de Dios. ¿Pero qué dijeron las autoridades? Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le amaba. Amén. El pueblo le seguía. El pueblo anhelaba escucharle. El pueblo anhelaba ver la manifestación de la gloria de Dios en ese hombre. Sencillo, humilde, pero directo y veraz, aleluya, lleno de gracia. Amén. El pueblo anhelaba, aleluya, salir y recorrer por las polvorientas calles de Galilea y de los pueblos atrás de aquel Mesías, aleluya. No había muerto que no se levantara, no había paralítico que no saltara, no había ciego que no viera, no había mudo que no alabara al Dios de los cielos, aleluya, hermano. Todos anhelaban eso. Pero había una maquinación para matarle. Y este no es el mensaje. Quiero llegar al centro de todo esto. Jesús no estaba solo. ¿Quién estaba con él? Lo primero, Dios. ¿Y quién estaba con él aquí en la tierra? Sus discípulos. ¿Quién eran sus discípulos? ¿Quiénes eran? No por nombres, todos lo saben. ¿Qué significaban para el Señor sus discípulos? ¿Qué eran para él? Su familia, sus cercanos, Amén. sus amados, Amigos. Amén. sus íntimos. Sí, amén. Aleluya. Convivían las 24 horas del día con el Maestro. Bendito Dios. Dormían con él y amanecían con él. Así es. ¡Qué privilegio! Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y acaso tú no tienes ese privilegio? Sí, amén. Alabado. ¿Qué dice la palabra? Yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Señor, amén. El mundo no le conoce, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y está en ustedes. ¡Aleluya! O sea que Él está con nosotros todos los días.
hermano. Amén. Tenemos entonces el mismo privilegio de los discípulos, con una sola excepción, que no le podemos, no le vemos, pero sí le podemos sentir. Aleluya. Si tú le sientes, di gracias, Señor, porque sé que eres un Dios vivo. No eres un cuento, no eres una historia más. Amén. Eres un Dios real. Bien, los discípulos. ¿Cuál era la función de los discípulos? ¿Qué es lo que hace un discípulo? La función de un maestro, ¿cuál es? ¿Qué hace un maestro? Enseña. ¿Qué hace un discípulo? Aprende. ¡Qué sencillo! ¿O no? Sí, amén. ¡Qué sencillo! Un maestro enseña y el discípulo, Aprende. aleluya. ¿Y quién nos discipula a nosotros aquí en la iglesia? El Señor. ¿Por quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por la palabra y por el que Dios pone adelante. Amén. Nos ministra. ¿Para qué? Para que aprendamos. Amén. ¿Aprendamos qué, pastor? A reprender demonios, a predicar. Usted tiene que aprender, amado mío, a ser discípulo. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? En muchos lugares te van a decir, si tú quieres ver la gloria de Dios, ven aquí, vamos a pasar un sobre por tu asiento. Echa todo lo que tienes, anillos, relojes, billetes de 20, lo mejor. Y después nosotros, los ministros, los ungidos de Jehová, vamos a orar por ti para que la gloria de Dios se te aparezca. Hijos del diablo, mentirosos, hermano. Amén. Sí, Señor. Amén. La gracia de Dios no tiene precio. Sí, es amén. La revelación de Dios al hombre es por misericordia. Amén. Es por gracia, nada más. Amén. No es por dinero. Amén. Todos estos mentirosos, falsos maestros, falsos ministros, ángeles de luz, obreros fraudulentos, ¿saben cómo van a terminar? Como Balaam, el falso profeta, Señor. traspasado a espada de muchos dolores. Señor, amén. Bendito sea el Señor. Bien. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a ser discipulados. Porque tenemos que llegar a ser verdaderos discípulos. Discípulos. Porque si tú me dices cristianos, en la época del Señor había muchos cristianos que se convirtieron. Sí. Pero si vamos a las encuestas históricas, vamos a ver que ni siquiera tal vez la mitad entregó su vida por el maestro. Sí, es amén. Un cristiano muchas veces se aparta, se guarda. ¿En qué sentido? Hay mucho peligro, hay que ser prudente. No vamos nada, dicen algunos. Ahora mismo, allá donde está esta guerra civil, hay muchos cristianos, hermanos nuestros, hay pastores, predicadores. Sí, amén. ¿Sabes tú que no salen las noticias que los cristianos se les está decapitando? ¿Sabías tú? Se les está decapitando por ser hijos de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y los cristianos allá están pidiendo que oren todos los cristianos del mundo, porque si el presidente es derrocado, ellos dicen, todos vamos a morir. Aleluya. Están viviendo bajo constantes amenazas de muerte. Amén. Pero si tú ves, ellos siguen adelante. Ellos siguen avanzando. Como ese pastor chino que hoy está ministrando en Estados Unidos. Tenía junto a su familia, tenían una sola Biblia. Y le fue dado aviso al ejército chino de que en tal lugar había una familia cristiana y tenían una Biblia. Y cuando van a buscar la Biblia, los soldados, dice ahí, él comparte en su testimonio, que Dios envió a un hermano que iba pasando de lejos en su bicicleta y no sabe por qué sintió como la voz del Señor en su corazón, que le decía, devuélvete y visita la casa de tus hermanos. Pero Señor, decía él, ¿cómo voy a ir a la casa de mis hermanos si no les he anunciado mi visita? Tal vez va a ser un poco inadecuado, no va a ser el momento justo, pero obedeció a la voz y llegó allá. Y le dice, mire, hermano, yo no sé por qué estoy aquí, tuve un sentir, yo iba de
de camino lejos y me devolví a visitarle. Y el dueño de casa, el papá de este siervo de Dios que hoy el ministro, le dice: mire hermano, nosotros sabemos por qué Dios le envía. Toma, le dice, aquí tienes la Biblia. Toma la Biblia y vete de este lugar porque los soldados están por llegar a nuestra casa. Cuando llegaron al hogar, aleluya, comenzaron a buscar la Biblia, le destrozaron la casa, le rompieron los muebles, le hicieron todo pedazos y no encontrando nada, empezaron a golpear al hermano, al papá, a la mamá, los golpearon a todos y le decían: renuncia a Jesucristo. No le decían ellos: nunca jamás vamos a renunciar al Señor. Entre el comunismo y ser cristianos somos cristianos. Bendito sea su nombre. El hermano murió a causa de la golpiza en un hospital en China. Y este hermano decía: yo como creyente, como hijo de Dios, no entendía por qué Dios lo permitió. ¿Por qué mi hermano murió en esas condiciones, todo golpeado? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que hizo su hermano antes de morir? Llama a su madre, le dice: madre, ora por mí, porque sé que estoy por volar a la presencia del Señor. Y cuando su madre ora por él, él dice que su hermano cerró los ojos, hermano, y se durmió. ¿Sabe lo que ocurrió en ese hospital? ¿Sabe lo que ocurrió con esos doctores? ¿Sabe lo que ocurrió con esas enfermeras que lo trataron, que lo vieron? Dijeron: ¿sabe? Nunca jamás habíamos visto tal cosa. Es verdad lo que dicen de los cristianos. Es imposible que este joven haya muerto con esa paz, con una sonrisa en el rostro. Entonces él entendió el propósito. Escúchame, iglesia amada, hay propósitos que no están siendo entendidos por los creyentes. A veces hay enfermedades, hay muertes, a veces hay pruebas en la economía, hay pruebas en tantas cosas y la iglesia no lo entiende. Amén. ¿Sabe lo que hace la iglesia? ¿Sabe lo que hacen los creyentes? Se quejan, reclaman. Sí, amén. Muchos dicen: no voy más a la iglesia, no camino más, Dios no me responde. Gloria a Dios. Vienen a los pastores y dicen: pastor, ore por mí porque Dios no me responde. Bendito Dios. ¿Sabe lo que pienso yo con mucho respeto? Le digo: Señor, tu hijo es un ignorante de tu palabra, no te conoce. Porque si usted conociera esto, usted no vendría ante el pastor a pedirle que ore por usted. Usted sabría que el Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, aleluya, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿sabe a qué me impulsa? ¿Sabe a qué me lleva eso? ¿Sabe por qué algunos están pasando situaciones extremas? ¿Sabe por qué Dios lo permite? ¿Quiere que le diga por qué? Hay un solo propósito, hermano. Amén. Usted tiene que buscar a Dios, sí o sí. Amén. Amén. Sí, amén. La iglesia primitiva vivía en una búsqueda absoluta del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Este feriado es largo, hermano. ¿Cuántos van a tener tiempo para los deleites? Pasarlo bien, compartir con la familia, comer, pasear. Pero en estas fechas, ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga una verdad de la iglesia evangélica chilena? En estas fechas muchos se olvidan que hay un Dios arriba en los cielos. Sí, amén. Señor. Sí, amén. Muchos se desenfrenan. Sí, Señor. Muchos viven el libertinaje. Yo no estoy hablando de una iglesia madura, no le hablo acá a los chicos. Estoy hablando de una iglesia que entiende el lenguaje divino. Sí, amén. Usted no me puede decir que usted es creyente, que no, yo creo en Dios, si Dios está conmigo, yo conozco a Dios. Si tú no haces lo que Dios dice, ¿tú qué es lo que eres? ¿Tú amas a Dios? Yo voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Usted ama a Dios? Amén. Sí, Señor. ¿De verdad que lo ama? Amén. Amén. El que tiene mis mandamientos, si los guarda, ese es el que me ama. Amén. Sí, Señor. Así es. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14,
versículo 21. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Usted ama al Señor? Amén. Sí, Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Amén. ¿Usted ama al Señor? Amén. Sí, Señor. Entonces haga la palabra, hermano. Amén. Cuando su pastor le pregunte por qué no venga a la iglesia, a la reunión, no se enoje. El Señor sabe. No refunfuñe. Si usted es cristiano, no refunfuñe. Amén. Así es, Señor. Usted está pasándole por encima a su pastor. No importa que su pastor sea feíto, poco agraciado, pero Dios lo puso aquí. Sí, amén. Amén. No se candidateó ni usted lo eligió. Porque no elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor. Yo Sí, amén. los elegí a ustedes, yo los escogí. Amén. Señor, amén. Amén. ¿Me entiende? Usted tiene que dar testimonio de lo que dice exacto. Si usted me dice que es cristiano, compórtese como cristiano. Amén. Compórtese como un verdadero hijo de Dios. No hable mal de su hermano. No hable mal de su familia. No hable mal de sus vecinos. No hable mal de sus pastores. No hable mal de su iglesia. Así es. Compórtese como un verdadero hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Esto es doctrina, esto es enseñanza. Amén. Sí, Señor. Si viniste para que el pastor o el predicador aquí te llene con un bombín, Dios te ama, Dios es contigo, bla, 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 sí, Dios te ama. Pero Dios quiere que te conviertas, porque Dios no quiere que te pierdas. Si no te conviertes, te pierdes. Amén. Así es. Si no te conviertes, te pierdes. Ahora vamos a llegar a ese punto. El discipulado, los discípulos. Y quiero hablar en esta hora de 2 discípulos. Y aunque no lo creas, por la palabra y por lo que he estado leyendo y por lo que me he estado gozando, me ha marcado el alma y el corazón. 2 discípulos que me han marcado profundamente: Pedro y Judas. Y aquí entramos en tierra de leche y en campo bueno. 2 hombres que fueron escogidos por ¿quién? El Padre los trajo a su Hijo. El Señor dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por mi Padre que está en los cielos. El Papá lo escogió. Amén. ¿Dios se equivoca cuando escoge? No. Dígamelo usted, ¿Dios se equivoca? No. No, Él es certero. Amén. Él es veraz. Amén. Entonces, amados, si vemos la historia, cuando el Señor llama a los discípulos, cuando el Señor los comisiona, cuando el Señor los envía, iban todos, sin excepción, llenos del Espíritu, llenos de la autoridad, Amén. y contando con las señales y con los prodigios del apostolado. Amén. Las señales y los prodigios les seguían, Amén. sin excepción. Y dentro de esas sin excepciones estaba Judas. Sí, amén. Judas también hizo milagros. Judas también reprendió demonios. A Judas también se le sometían las potestades diabólicas. Aleluya. Judas también vio la gloria de Dios, hermano. Amén, Señor. Sí, Señor. Pero si yo le pregunto a usted, si usted tuviera un hijo varón, ¿le pondría a Judas? No. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún vecino que salga a buscar el perrito perdido y le diga: Judas? Ni siquiera a los perros les ponen Judas, hermano. Amén. Sí. Porque es un sinónimo de oprobio, de vergüenza, de traición. Entregó al santo, al dador de la vida, lo traicionó. No tiene perdón, dicen algunos. Amén. ¿O no? Y para que vean, esto fue sin intención. Cuando yo di el ejemplo, ¿a quién nombré primero de los 2 apóstoles? Amén. ¿Se da cuenta? Inconscientemente primero a Pedro y al último a Judas. Fue sin pensarlo, sin querer. Es algo innato, no condicionado en uno. Primero todo y al final, a la cola, el traidor. Amén. Cuando en una familia hay problemas, hay una oveja negra, y usted, ¿cuántos hermanos tiene? Somos 8, y usted los nombra a todos, y al final, ¿a quién nombra? A la ovejita negra, al malito, al desordenado. Es algo que está en el corazón del hombre. Pastor, ¿qué tiene que ver con el mensaje? Todo está relacionado. Sí, amén. Aleluya.
Entonces veo a dos hombres que gozaron del privilegio de vivir las 24 horas de su día y parte de su noche al lado del Mesías, aprendiendo del Maestro, escuchando al Maestro, viendo el ejemplo del Maestro, viendo el testimonio del Maestro. ¡Qué honra más grande otorgada por Dios a un hombre! Amén. Sí, Señor. Dígame ahora, si usted pudiera, si Dios en su todo poder lo tomara usted ahora y lo llevara a la época antigua y lo pusiera en medio de los 12, ¿cómo se sentiría usted? Dígame. ¿Qué lo harías tú si ahora mismo el Señor hiciera así y te transportara y te llevara a su tiempo? ¿Estarías así? Ah, qué bueno. Hola, Pedro. Bendiciones, hermano Lucas. Hermano Juan, bendiciones. ¿Cómo está su esposa? ¿Juan era casado? Sí. ¿Pedro era casado? Sí. ¿Tenía familia? Sí. Yo estaría saltando, yo no podría creerlo. Yo no saludaría a ningún discípulo, no miraría a nadie, partiría corriendo a abrazarlo a él. Dios. Aleluya. ¿O no? Amén. ¿O no? Amén. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo llegarías tú? ¿Con la misma cara que estáis aquí ahora? No. Llegaría con la bella sonrisa, gloria a Dios, y te gozaría y saltaría. Y a lo mejor si el Señor diría, bueno, ahora le vamos a dar gloria a Dios, sería el que más grita. ¿O no? ¿Por qué, pastor, me dice eso? Porque somos como una de las características que tenía Pedro en su alma, en su carácter, somos de emociones. Amén. Pedro tenía emociones fuertes. Pedro tenía emociones que lo desbordaban. Sí, amén. ¿Sabe cuáles son las emociones que desbordan? Cuando el pastor dice, hermano, me gustaría tanto que pudiéramos pintar la iglesia, esa mancha hace como un año que la veo, no sé, y salta uno, no, mi pastor, yo no voy a pintar, pastor, no se preocupe. Y de ahí pasó un mes, no vimos nunca más el pintor. Digo, eso pasa en otros países, en Bolivia, en Perú. Aleluya. ¿Usted me entiende? Somos de disparar rápido. Somos rápidos de palabras. Somos rápidos de emociones. Nos emocionamos. Hermanos, vamos a hacer esto. Amén, sí, gloria, hagámoslo nomás. Hermanos, estamos juntando para comprar, no sé, un tema. No, ¿cuánto es la cuota ya? No, te vengo 20,000 mensuales, 30,000 horas, el nombre del Señor. A los 4 meses, sí, que quedan 2 discípulos de 5,000 cada uno. Pero Dios es tan bueno. Amén. Que nos sustenta. Amén. Para que su obra siga adelante. Amén. Y usted cree que nosotros le decimos al Señor, mira, Señor, este está deudando, así que dénelo ahí nomás con este Señor. Mira, Juan Pérez, el Lucho de acá, ¿ah? Están en Digón, Señor. ¿No? ¿Qué hacemos? Oramos, seguimos orando, porque hay que cumplir esto. Amén. El Señor dijo, orarán los unos por los otros, se amarán los unos a los otros, ¿o no? Amén. Entonces, ¿eso qué implica? Implica amor e implica perdón. Bien, seguimos adelante. 2 hombres que vivían al alero del Señor, 2 hombres que eran amigos del Señor, caminaban con el Señor, vivían con Él, comían con Él,